Muchos han hecho ya vídeos para explicar las lagunas argumentales que algunos vieron. Yo mismo lo hice también hace ya unos años. Y otros muchos han creado contenido para criticar, analizar y derribar esta película. Algunos de ellos recurriendo a la burla y al chiste fácil, argumento más propio del niño con un berrinche que del adulto capaz de razonar y elaborar argumentos sólidos y elegantes. Y vengas del bando que vengas, porque al final toda nuestra sociedad, por desgracia, se divide en bandos, míranos aquí, hablando otra vez de la misma película tantos años después. Por algo será, pero no por lo que algunos querrían, o quisieras, porque las obras nefastas o insultantes caen rápido sepultadas por el olvido, y este no es el caso, tanto que probablemente seguiremos hablando de ella muchos años más, hasta el día en que todos nos hayamos dado cuenta, como los ciudadanos de Metrópolis al morir Superman, que nos dejamos polarizar y no supimos ver lo que teníamos enfrente. Una obra de arte que no supimos entender. No estamos en los años en que Christopher Reeve volaba. Todo ha cambiado. Internet, las redes sociales, el ansia por la continua atención, la necesidad de opinar de todo, de estar expuesto. Ser amado y odiado a partes iguales. En ese mundo vive este Superman. Y aún así, resiste. Aún así, intenta hacer lo correcto. Es simplemente que es más humano de lo que algunos creen. Si no, que hay más heroico que morir por aquellos que incluso te odian. Simplemente faltó una sonrisa profiden. Incluso cuando Lex amenazaba la vida de su madre, se dirige a Batman para intentar hablar. Se lo pide por favor. Pero Batman presenta pelea. Le empuja porque el tiempo apremia y quiere que Bruce vea lo absurdo de esta pelea. Pero en su lugar, Batman le debilita con kriptonita y le golpea hasta casi matarlo. Ese es su código, no convertirse en el asesino de sus padres. Un código que tras 20 años de vigilante se ha tambaleado. Ha visto morir a Robin a manos del Joker. Ha visto cómo la corrupción no abandona Gotham. Ha visto a unos dioses destruir una ciudad y acabar con miles de vidas, incluidas las de amigos suyos. Este Batman ya no es el que era, y Alfred lo sabe e intenta hacérselo ver. La ira, la rabia, el sentimiento de impotencia es lo que torna al bueno cruel. Es un Batman que, si eres de los que busca una versión fiel al cómic, está inspirado en El regreso del Señor de la Noche de Frank Miller. Sí, ese cómic, uno que alguno usó como réplica al describir una viñeta donde Batman rompe un fusil y dice que son las armas de los cobardes. El mismo cómic que ese alguien no debe haber leído, porque olvida que, páginas atrás, asesina con un arma de fuego. Y al final incluso le da una paliza de muerte al Joker, al cual lo deja incluso tuerto. El Joker muere a manos de Batman. Y eso ya sin hablar de que en todas las películas, hasta en las de Tim Burton, Batman ha matado gente. Pero ok, es verdad, no es tu Batman, no es tu versión preferida, ni siquiera es el Batman que no mata. Pero aunque no lo creas, ninguno de estos personajes son solo nuestros. Ni nuestra visión es la única válida y verdadera. Porque en definitiva, este también es Batman. Es un Batman, como Superman, humano. Uno golpeado en exceso por la vida. Tantos golpes que ya ha dejado de levantarse. Batman ya no es el héroe. Batman se está convirtiendo aquí en un villano. Mucho se criticó a este nuevo Lex Luthor, histriónico, porque el de Reeve era muy siniestro, ¿no? Pero es verdad, no es el Lex más canónico. Es un Lex que, como casi todo gran genio, parece inestable, es raro. Es un reflejo de algunos genios o empresarios millonarios de hoy día. No en vano, interpretó a Mark Zuckerberg, un nuevo Luthor para una nueva era. Uno que, recordemos, se está gestando aún. ¿No os imagináis acaso a un Mark Zuckerberg o a un Elon Musk así? Porque estos son, sin pretender llamarlos villanos en absoluto, sino en referencia a su estatus y capacidad intelectual, lo más parecido a un Lex Luthor en nuestro mundo real. Un tipo superdotado intelectualmente, pero fragmentado emocionalmente, con un egocentrismo ahogado por un dios
uno con el que debe terminar, aunque para ello tenga que chantajear o incluso matar a inocentes con total frialdad, como le pasó a la falsa testigo del Capitolio, o al desgraciado y manipulado hombre que acabaría siendo sacrificado en su propia silla de ruedas, solo para sembrar una nueva duda sobre el hijo de Krypton. Ese que obsesiona a un Lex maltratado en su infancia, hasta el punto de llegar a descubrir la identidad secreta de Clark e incluso sus puntos débiles. Este Lex sigue siendo un genio, una mente prodigiosa capaz de puentear la seguridad de una nave kryptoniana y gestar al mayor error conocido por Krypton, a Doomsday. Justamente el único personaje al que se puede criticar que su aspecto no sea igual al de los cómics, mientras que el del resto, que parecen salidos de las viñetas, se nos olvidó fijarnos en ese pequeño detalle. Pero este es un Doomsday prácticamente recién nacido, cuyo origen en la cinta bebe de varios orígenes previos del personaje. Incluso resolvieron audazmente las continuas resurrecciones de monstruo y su incremento de poder tras estas, por unas evoluciones tras cada ataque mortal, que lo hace poco a poco asemejarse más y más al Doomsday que todos conocemos. Una criatura imparable que nos ofrece un clímax final de acción como pocos se han visto, y que sirve para el mayor momento de gloria de Superman en su sacrificio y por extensión para la redención final de Batman y la motivación de fundar ahora una más que necesaria Liga de la Justicia. Y así llegamos a la escena del meme, la de la broma fácil. Se han hecho amigos porque sus mamás se llaman igual. Entiendo que cuando se hace esta broma, uno es consciente de que está simplificando, ridiculizando y banalizando lo que en esa escena pasa, ¿verdad? Porque esa escena es sencillamente brillante. Un Batman en el rol de villano, a punto de asesinar a un hombre que va a perder a su madre. Una súplica ante un villano para que no permita que Marta muera, que provoca una avalancha de recuerdos y sentimientos en el Caballero Oscuro tras descubrir que el alienígena solo está preocupado porque su madre va a morir. Una madre a punto de morir asesinada, como pasó con la suya. Una muerte que lo convirtió en lo que es, en lo que fue más bien. En alguien que nació para que ninguna Marta, ninguna madre, ni nadie volviese a morir a manos de ningún criminal. Y ahora se da cuenta que, sin querer, está a punto de convertirse en el asesino de Marta. La ira, la rabia, el sentimiento de impotencia, lo que torna al bueno cruel. Alfred ya se lo había dicho. Por primera vez en esta historia, Batman deja de ser el villano. Y no se convierten en superamigos de golpe. Simplemente se da cuenta no solo del monstruo que está consumiéndole, ese con el que incluso llega a tener pesadillas, sino que ese alien, en su lecho de muerte, solo quiere que su madre no muera. De pronto, Clark se convierte en un reflejo de un pequeño Bruce. Y ahora el viejo Bruce le hace una promesa. Marta no morirá esta noche. No por amistad, sino por redención. Batman aquí comienza su camino de vuelta. Y obviamente, como todo cambio, no será instantáneo. Eso sí sería ridículo. Por eso no titubean a palizar a los raptores de Marta. Pero esta vez logrará evitar que Marta muera y desde ahí, lentamente, renacerá. Una de las quejas más recurrentes, ya no solo a Batman v Superman, sino al universo DC, es que fueron demasiado rápido, que quisieron igualar a Marvel en muy pocas películas. Y esto es cierto, que debieron sacar cintas individuales antes de llegar a Justice League o incluso a la misma BVS, porque es lo que Marvel hizo, y si no se hace así, falla algo. Bueno, en esto no estoy de acuerdo. De hecho, hasta que Marvel comenzó a hacerlo en el cine, lo normal era justo lo contrario, y siempre funcionó. Los X-Men, por ejemplo, no nacieron después de haberse lanzado series limitadas o regulares de sus integrantes. Fue al revés. Y este ejemplo se aplica a 1001 equipos de superhéroes. Ese no fue el problema. El problema fue un grupo de ejecutivos que, efectivamente ansiado por el éxito de Marvel, tomaron malas decisiones. Recortar películas, cancelar otras, regrabar para imitar, ignorar lo establecido en historias previas, reiniciar el universo y en definitiva no dar pie con bola. Si Batman v Superman no hubiese sido mutilada para el cine, seguramente le habría ido algo mejor y hubiese llegado a esos 1000 millones tan ansiados y que, ciertamente, tuvo al alcance de la mano. No habría entrado pánico y se habrían regrabado Suicide Squad, que no funcionó nada mal en taquilla, y probablemente hubiese funcionado también mejor. Un efecto dominó que habría seguido lo establecido en primer lugar por Nolan y Snyder,
pero principalmente por este segundo. Un amante de los cómics, de estos mitos, que tenía un plan más que elaborado para estos personajes, una trama de varias películas que al final nunca llegaremos a disfrutar. Pero nos tocó vivir la pesadilla de Batman, el futuro incierto y apocalíptico. Una pesadilla que, como en esta película, era algo real, un vistazo al futuro que no vimos venir, que ahora nunca veremos llegar. En nuestro mundo, Darkseid venció. Estudié en clase de psicología, en el instituto, un experimento que puso a dos individuos desconocidos a hablar el uno con el otro. Este experimento pretendía cuantificar la relevancia del acondicionamiento o de juicios preestablecidos a la hora de crearnos nuestros propios juicios y opiniones. Previamente, a uno de los dos le habían dicho que el otro era un tío repulsivo, mientras que a este le dijeron que el otro era un tipo súper agradable. Con este constructo mental, cada uno actuó ante el otro en base a la premisa que les habían dado. Cuando, como por parte del experimento y conocedores ahora del procedimiento previo, pudieron ver las grabaciones de esa charla, ambos se sorprendieron o avergonzaron al ver cómo cada palabra que decía al otro era tergiversada en sus mentes por aquellas versiones de la otra parte que los audaces doctores habían sugerido. No somos conscientes de cuánto nos influyen las opiniones de terceros, cómo somos de susceptibles. Lo fácil que nos aferramos a un chiste fácil, como el meme de Marta, y nos lo apropiamos para criticar aquello que en primer lugar no supimos entender. Un trabajo cuyo director se tomó muy en serio, uno que no pretendía ser una película palomitera, un producto para el escapismo, sino una actualización de nuestros mitos y leyendas, una versión de dioses en la Tierra a través de una perspectiva humana y actual. Y es verdad que tanto el marketing de la cinta, como el error de los ejecutivos de recortar la versión de la película original para sacarle más dinero con más sesiones en los cines, no ayudó a transmitir ese mensaje. Pero es que, además, las obras de arte nunca se entienden ni digieren a la primera, sobre todo cuando salimos de ver una película divertida de superhéroes y creemos que con esta vamos a ver otra igual. No, eso no es BVS. BVS es una obra de arte moderna de un hombre que lo pone todo en cada plano, con continuas referencias artísticas y mitológicas que no hacen sino sazonar un producto ya de por sí espectacular e impactante. Una película que pensó que, como él, nos tomaríamos en serio. Pero no fue así. Pensó que entenderíamos todo sin sobreexplicaciones, que debatiríamos sobre esta historia y sus motivos, que analizaríamos todo con lupa para sacarle el máximo jugo posible, como se hace con las obras de arte. Que seríamos capaces de entender que no son nuestros personajes impertérritos y perfectos, no son personajes de moral y decisiones perfectas. Estos, incluido el alienígena, son humanos, y por eso son imperfectos. Y justo por esto son héroes de verdad. Pero no, solo supimos reírnos. Ni siquiera supimos apreciar la majestuosa banda sonora que refleja a la perfección cada personaje y su momento vital. Necesitábamos subtítulos y notas explicativas porque no fuimos a ver BVS, fuimos a ver otra cosa. Zack Snyder se equivocó. Pensó que no éramos gilipollas. Quizá, como Batman, arrojemos la lanza y comencemos nuestra redención. O quizás sigamos en la locura y megalomanía interminable de Luthor. Lex odia a Superman porque representa un rival a su intelecto. Le pone un peldaño por debajo del que quería pisar. Hace que mucha gente le vea como un salvador y le trate como un dios. Le roba el lugar que anhela ocupar. Y Lex no cree en dioses, pues de haberlos, ignoran su sufrimiento, con lo que demuestran no ser bondadosos, o de serlo, no ser tan poderosos. Son falsos dioses. Lex, en definitiva, odia sin sentido y busca cualquier excusa con la que alimentarse. Y eso mismo es lo que hacemos nosotros. Si no es que Superman se ríe poco, es que las pesadillas sobran, o que Batman no debería matar, o que le falta melena a Doomsday. Cualquier otra cosa que sirva para aferrarse a esta idea. Porque BVS ha de ser mala y punto. A pesar de su bella fotografía, su magistral banda sonora, sus secuencias de acción o cualquier otra cosa que sea indiscutiblemente grandiosa. No queremos verlo ni lo vamos a ver. Porque quizá nosotros seamos Lex Luthor.